Pero ¿cómo influyó? Finalmente, nosotros queríamos saber si la dexametasona había influido definitivamente en los resultados terapéuticos y particularmente en la reducción de la carga tumoral medida en la cantidad de blastos que se encontraban en la médula ósea. Entonces, los blastos iniciales, pues aquí tienen ustedes cómo se encontraban. No hubo diferencia estadísticamente significativa, pero sí encontramos diferencia estadísticamente significativa al día 14, de tal manera que nosotros hicimos la médula ósea inicial, que todo mundo hacemos, hicimos la médula ósea del día 14 y la médula ósea del día 28, y lo que encontramos es que el día 14 los enfermos que habían recibido dexametasona tenían mucho menor cantidad de blastos que los que no la habían recibido, pero esto no influyó para la remisión, porque si ustedes miran al día 28, ambos grupos estaban en remisión, de tal manera que la P fue estadísticamente no significativa, cosa que no encontramos en la publicación que hicimos de niños. Y esta es nuestra curva de sobrevida libre de enfermedad, donde ustedes pueden ver también que las curvas van muy parejitas. Esta es la gráfica para la no dexametasona y esto es para los de dexametasona, pero la P fue estadísticamente no significativa. De tal manera que lo que podemos decir de esto es que sí nos ayuda la dexametasona en adultos, en nuestro centro, a reducir la carga tumoral para el día 14, pero que esto no tiene influencia ni para la remisión ni para la sobrevida. Sin embargo, hay un grupo que ha tomado en los últimos años gran relevancia porque durante mucho tiempo no se sabía realmente cómo tratarlos a esta población joven que cae después de los 15 años y antes de los 30 años, cómo atenderlos como adultos o como niños, y para eso también hay muchos resultados. Aquí lo que yo les muestro son resultados con protocolos de enfermos en este grupo de edad de 15 a 21 años, por diferentes grupos. Aquí tienen ustedes los grupos. Debo recalcarles que estas son de las primeras publicaciones que yo encontré. Ustedes verán que no son tan nuevas, pero más adelante les pondré los nuevos resultados. Aquí pueden ver ustedes la cantidad de enfermos que se incluyeron por cada grupo de tratamiento y cómo alcanzaron remisión y la sobrevida libre de recaída. Si ustedes observan, el problema no es la remisión. La remisión generalmente se alcanza por arriba del 80%, pero sí, las sobrevidas libres de recaída no son muy buenas. Pueden ver ustedes que va desde el 34% y al que mejor le va es 54% a 5 años en enfermos que fueron tratados con protocolos para adultos. Ahora vamos a ver cómo les va a los mismos enfermos en el mismo grupo de edad, pero atendidos con protocolos pediátricos. Aquí están los grupos, aquí ven ustedes el número de enfermos que fueron incluidos. Este es el grupo que más enfermos incluyó, que fueron 196. ¿En dónde la remisión? En todos los grupos se reporta por arriba del 90%, pero si ustedes ven las sobrevidas libres de recaída, se ven mucho mejor cuando son atendidos por protocolos pediátricos que por protocolos de adultos. Pueden ver ustedes que el peor grupo, que fue la sobrevida libre de recaída a 5 años fue de 64%, pero en este grupo alcanzó un poquito más del 80%. Pero si lo comparan con la gráfica anterior, se ve que les va mucho mejor cuando se atienden con protocolos pediátricos. Y esta es nuestra experiencia en ese mismo grupo de edad que nosotros publicamos en el 2008. Por supuesto, es solamente del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Lo que nosotros hicimos fue aleatorizarlos. Es un estudio comparativo donde incluimos a enfermos menores de 30 años, pero mayores de 15. Y se aleatorizaron para recibir o un protocolo pediátrico que nosotros denominamos LALIN, o bien un protocolo de adultos que nosotros denominamos LAL. Y aquí pueden ver ustedes los resultados. No se observa ninguna diferencia estadísticamente significativa en las diferentes variables que nosotros estudiamos, como sexo, tamaño del vaso, o número de pacientes que tenían esplenomegalia o hepatomegalia, adenopatías. La cuenta leucocitaria aquí la pueden ver ustedes, la media fue de 58, la media fue de 92,000 contra 23,000. Las plaquetas, no encontramos en ninguna de estas variables alguna diferencia estadísticamente significativa. Pero aquí tienen ustedes la curva de sobrevida libre de evento. No nos dio diferencia estadísticamente significativa, pueden ver ustedes aquí la P es de 0.12, pero sí se ve
que los pacientes que recibieron un protocolo pediátrico, la curva de sobrevida libre de evento estaba por arribita del 60%, mientras que los enfermos que recibieron un protocolo de adulto apenas se alcanzaban el 40%. Nosotros atribuimos esto a que realmente la cantidad de pacientes que incluimos para ese estudio fue poco, pero pensamos que si se extiende la cantidad de enfermos, esto nos pudiera dar diferencia estadísticamente significativa, pero sí nos llamó la atención que los del ALA estaban por abajo del 50% y los de la LIN estaban por arribita del 60%, de tal manera que esto nos dio pauta, aunque la AP fue estadísticamente no significativa, para montar protocolos específicos para que aquellos enfermos que son adultos jóvenes pudieran ser atendidos por un protocolo pediátrico. ¿Qué aprendimos nosotros con este trabajo? Bueno, primero, que no hay diferencia en la probabilidad de remisión inicial. Eso ya lo vimos nosotros y lo comparamos con los diferentes grupos que ya les mostré, que el problema no es la remisión, el problema es sostener la remisión. Entonces, la probabilidad de sobrevida libre de recaída es superior cuando se utiliza protocolos pediátricos. Existe mayor tiempo de reposo en los protocolos de adultos y esto fue algo que analizamos cuando terminamos de hacer este trabajo. Aunque las drogas son muy parecidas y las dosis son muy parecidas tanto en los protocolos pediátricos como en los protocolos de adultos, sí encontramos que los enfermos que ingresaron a un protocolo de adulto tenían mayor tiempo de reposo. Encontramos que esos enfermos tenían 10% de reposo extra que no se encontraron en los pacientes que utilizamos protocolos pediátricos. Entonces, los protocolos intensivos para adultos tienen mayor impacto negativo en aquellos enfermos que son menores de 30 años. Por lo tanto, nosotros propusimos en ese entonces utilizar protocolos más intensivos y extender la edad de los enfermos a 35 años. Ahora mismo estamos haciendo trabajos al respecto. Y estos son resultados más recientes. Ya les había yo comentado que los resultados anteriores pues ya eran referencias no muy nuevas, pero aquí yo encontré bastantes referencias más nuevas, en donde ustedes pueden ver, aquí están los años, estos son los grupos, y los rangos de edades que fueron incluidos estos enfermos, incluso este grupo incluyó enfermos hasta de 45 años para ser atendidos como protocolos pediátricos. Todos estos son protocolos pediátricos en este rango de edad. Aquí pueden ver la cantidad de pacientes que fueron incluidos, donde la remisión se alcanzó en más del 90%, que insisto, ese no es el problema, pero vean ustedes las sobrevidas libres de enfermedad, se ven mucho mejores, insisto, cuando son atendidos como niños. Entonces, estas son las conclusiones. Los protocolos usados en niños generalmente tienen mayor continuidad en la administración de las drogas. Los adolescentes y los adultos, por lo menos hasta los 35 años, mejoran la sobrevida libre de enfermedad con protocolos pediátricos. Y no se informan, no se tiene evidencia de que la toxicidad en los adultos cuando se utilizan protocolos pediátricos sea mucho mayor. Afortunadamente, este tipo de programas ya se están haciendo de uso rutinario, donde los adultos estamos utilizando protocolos pediátricos para atender a este tipo de población. Vamos a otro punto, porque yo les dije hace un ratito que la leucemia linfoblástica son dos grandes grupos cuando son sin cromosoma Filadelfia positivo y cuando lo tienen. Entonces, este es un trabajo viejito, de hecho, desde mi punto de vista es uno de los trabajos pioneros, este fue publicado en el 2002, no es nada nuevo, donde el objetivo de este trabajo pues era conocer el impacto de la importancia de la presencia de BCR-ABL. Entonces, este es un estudio multicéntrico para evaluar precisamente la importancia de este gen en enfermos con leucemia linfoblástica aguda. Fueron incluidos todos los enfermos candidatos a recibir quimioterapia intensiva, aquí tienen ustedes la edad de 15 a 60 años, y que fueron ingresados a diferentes protocolos de tratamiento. Fueron evaluados 175 enfermos con BCR-ABL positivo y 257 que no lo tenían. Entonces, los objetivos de estos autores fueron evaluar la sobrevida a 3 años, la sobrevida global y la sobrevida libre de evento, con y sin trasplante. Y vean ustedes la curva de sobrevida global. En enfermos que tenían BCR-ABL positivo, la probabilidad de sobrevida global a 3 años fue de 15%,
mientras que los que tenían BCR-ABL negativo fue de 47%. Esta es la curva. Claramente esto sí les dio una P estadísticamente significativa. No se las puse aquí, pero les dio una P de 0.02. Esta es la sobrevida libre de enfermedad sin trasplante, donde ustedes también pueden mirar cómo las curvas claramente se abren para aquellos enfermos que tenían BCR-ABL positivo y BCR-ABL negativo, donde ustedes pueden mirar que aquellos que tenían la presencia de BCR-ABL positivo, realmente las curvas se caían en forma dramática. Y esta es la sobrevida libre de enfermedad en aquellos enfermos que fueron sometidos a trasplante. Ustedes pueden ver ahí también cómo la diferencia sí existe, pero aún así los resultados no siguen viéndose tan buenos.